Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Nueva Canarias ha presentado 94 propuestas de resolución, 93 de forma individual y la que hemos presentado conjunta con el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos para la reforma electoral. De las 93 presentadas de forma individual, la mitad van referidas a política económica, a los sectores productivos, al territorio, el medio ambiente y a la conectividad y al transporte. La otra mitad referida a los servicios públicos fundamentales, a políticas sociales, a empleo, a política de cohesión y a la política institucional. Y esta distribución, la de un 50% de propuestas sobre economía y territorio y el otro 50% sobre las personas, no es una distribución gratuita ni una distribución aleatoria. Viene determinada porque desde Nueva Canarias defendemos para Canarias un desarrollo económico, social, justo, equilibrado y sostenible. Defendemos un crecimiento económico, un desarrollo de los mercados, pero no para beneficiar a los mercados. Queremos un crecimiento económico para garantizar una mejor calidad de vida de todos los canarios y de todas las Canarias. No nos oponemos a que los ricos puedan seguir siendo ricos, pero lo que sí defendemos es que los pobres tienen que dejar de ser pobres. Y nosotros entendemos que para que ese desarrollo socioeconómico justo, equilibrado y sostenible se produzca, hay que ayudar a los mercados. Porque, señorías, a diferencia del Gobierno de Canarias y del planteamiento el pasado martes del presidente, del señor Clavijo, Nueva Canarias considera que si dejamos a los mercados actuar a su libre albedrío, este mercado se ajusta pues por los mismos principios con los que lo hace la selección natural de las especies, es decir, el grande se come al chico. Y si no intervenimos y permitimos que el grande se coma al chico, para empezar, el 99% del tejido económico de Canarias desaparecería, quedaría fagocitado, porque no hay que olvidar que el 99% del tejido productivo canario está constituido por pequeñas y por medianas empresas, y las pequeñas y medianas empresas no resistirían los embates de los mercados y se verían abocadas al fracaso. El libre mercado, la libre competencia por sí sola, no podemos permitir que actúe. La competencia perfecta, señorías, no existe y, por tanto, los mercados por sí solos no contemplan una justa distribución de las riquezas. Queremos que exista competencia, pero que esta competencia no esté reñida con la equidad y con la justa distribución de la riqueza. Y para ello, para que el chico pueda subsistir, para que el chico pueda ganar, el grande tiene que perder, o por lo menos el grande tiene que ceder. Y por ello entendemos necesario una reforma progresiva en la fiscalidad, un incrementar los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios, creando gravámenes especiales a beneficios de la banca. Necesitamos también recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, estableciendo diferentes porcentajes de bonificación en función de lo que se herede y no como ocurre en la actualidad, que se bonifica el 99,99%, de la misma manera a quien hereda un piso de 80 metros cuadrados como el que hereda 2 hoteles con 3.000 camas. Y, por último, también creemos obligatorio la puesta en marcha de un potente control tributario y lucha contra el fraude fiscal. En su discurso el martes pasado, el presidente del Gobierno, pues nuevamente, igual que hizo desde el discurso de investidura, volvió a enarbolar el mantra del cambio productivo, de la diversificación y de la internacionalización de la economía. Dijo que para ello, además, había que afrontar cambios estructurales, cambios que no eran cortoplacistas. Y en eso, ciertamente, y como no puede ser de otra manera, compartimos el planteamiento del presidente. Pero Canarias, o el Gobierno de Canarias, ya no se mueve en el corto plazo. Este Gobierno ya ha recorrido casi 3/4 partes de su tiempo, de su vigencia, de su vida. 2 años y 9 meses exactamente, y señoría, 2 años y 9 meses no es el corto plazo. Y ya es tiempo de haber empezado
por lo menos a ver frutos. Y eso no ha ocurrido hasta el momento. No hay síntomas de cambio del modelo productivo ni de diversificación de la economía. Los datos, por lo menos los datos, dicen todo lo contrario. Dicen que en los últimos 3 años, en los 3 años en que ha gobernado el señor Clavijo, la economía canaria está cada vez más terciarizada. Cada vez dependemos más del turismo. Lo que crece en Canarias es el turismo, la construcción y el sector energético. El sector industrial está estancado y el sector primario, el sector agrario, cada vez tiene menos peso en el PIB canario y se mantiene además gracias a las ayudas públicas, porque de no ser así, la supervivencia de este sector sería mucho más complicada, sería mucho más difícil. Señoría, además la economía canaria crece, pero no crece por las acciones del Gobierno de Canarias, crece por factores externos, crece por la mejora de la situación económica internacional, crece por el estancamiento de los precios del crudo, por la crisis prolongada de nuestros competidores turísticos y por el impacto de las políticas expansivas del Banco Mundial. Y de toda esta realidad, de toda esta situación económica que vivimos en Canarias, en esta situación sustentamos nuestras propuestas de resolución que a grandes rasgos, por razones temporales, les voy a pasar a exponer. Con respecto al sector primario, 9 propuestas de resolución, entre las que se encuentran como prioritaria la necesidad de incorporar el plátano al régimen de ayudas al transporte. Pedimos una generosidad por parte del Gobierno de España para que el plátano se incluya. Hasta ahora esa generosidad no ha existido y espero que, si no de motus propio, por lo menos con el apoyo y con la reivindicación de los nacionalistas canarios, eso pueda ser una realidad. Demandamos también la necesidad de incrementar la subvención estatal a los seguros agrarios. Proponemos la mejora del control fitosanitario a la entrada de productos agrícolas a Canarias, así como el incremento de la cuota canaria para la pesca del atún rojo. Respecto al sector industrial, al sector de la energía y de la investigación, el desarrollo y la innovación, también hemos presentado 9 propuestas de resolución. La primera de ellas, instar al Gobierno a poner en marcha las actuaciones del Plan de Acción de la DIC 2016-2020, y ello tras los negativos datos que contiene el informe de evaluación de la DIC del 2015. También queremos o pretendemos y proponemos el favorecer la emprendeduría tecnológica y planteamos además la necesidad de que el Gobierno fomente la economía del conocimiento y del talento, y lo hacemos además ante los lamentables recortes que de forma paulatina y continuada el Gobierno ha aplicado presupuesto tras presupuesto a las partidas destinadas a investigación, a desarrollo y a innovación. Y en referencia al sector energético, exigimos la paralización de la introducción y expansión del gas en Canarias. No a las regasificadoras y no al gasoidad. No, por lo menos hasta tanto en cuanto el Ejecutivo no apruebe un plan energético actualizado, consensuado y viable, basado en la priorización de las fuentes de energía limpia y sostenible. Y no también a la red de tendidos eléctricos en Lanzarote y en Fuerteventura. Respecto al sector turístico, 6 propuestas de resolución, en las que, entre otros, demandamos la necesidad de contener el crecimiento alojativo turístico. Demandamos también la necesidad de promover medidas y actuaciones que impulsen e incentiven la renovación de los establecimientos turísticos más antiguos y la rehabilitación y mejora de las infraestructuras y espacios públicos de las áreas turísticas. Y ligado a esto, proponemos al Gobierno que presente a esta Cámara un proyecto de ley... Que la interrumpa, señora González, le paro el tiempo. Señorías, pido silencio, por favor, porque empiezan con el murmullo y va increciendo y la persona, que en este caso la diputada que está interviniendo, es molesto. Gracias, señorías. Continúe cuando quiera, señora González. Un proyecto de ley para la implantación de un impuesto sobre las estancias turísticas en Canarias, similar al aprobado en Cataluña y Baleares. Un impuesto canario propio que pagarán nuestros visitantes y cuya recaudación se afectaría de forma finalista a la renovación de las infraestructuras públicas, a las turísticas, al impulso del turismo sostenible, a la preservación de los espacios y recursos naturales, a la recuperación del patrimonio histórico y el mantenimiento del paisaje agrario.
Creemos también, y lo hacemos como tercera propuesta de resolución, la necesidad de regular por ley la actividad de la vivienda vacacional, con el fin de evitar los efectos perversos de esta actividad que produce o está produciendo, de hecho, en las zonas residenciales, y evitar también que esta actividad atente contra la profesionalización de la actividad alojativa turística y contra la calidad de nuestra oferta. Con respecto a conectividad y a transporte, hemos presentado 10 propuestas de resolución en las que demandamos, entre otros, la titularidad pública de los puertos y aeropuertos canarios, el incremento de la ayuda al transporte de viajeros Canarias, Península Canaria, en 2 vertientes. En primer lugar, elevar la bonificación al transporte para los trayectos de ida y vuelta entre Canarias y el resto del territorio español, pasándolos del 50% al 75% de la tarifa regular de los billetes, con el fin de garantizar el principio de continuidad territorial. Pero no solo proponemos el incremento del porcentaje de bonificación, también, y sobre la base de la resolución aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en abril del 2015 en esta Cámara, proponemos el establecimiento de precios máximos de referencia, porque esto no solo garantiza el principio de continuidad territorial a los residentes canarios, también se lo garantiza a los canarios que residen fuera del archipiélago. Respecto al transporte público regular de viajeros por carretera, el presidente el pasado martes anunció que el Gobierno destinaría 30 millones de euros a la mejora del transporte público por carretera, 30 millones para poner en marcha el bono residente canario, con un paquete de medidas que pudieran ir desde la gratuidad en determinadas líneas y en ciertos momentos a unos bonos mensuales con reducciones de precios que realmente hagan accesible al transporte público a la familia y que le den atractivo al transporte público frente al coche particular. Y desde Nueva Canarias aplaudimos esta medida, no puede ser de otra manera. Pero una medida que sí quiero decir no es novedosa, es una medida que ya vienen aplicando los cabildos en el transporte interurbano y los ayuntamientos que cuentan con servicios de transporte urbano. Pero sí es cierto que todo lo que permita reducir el coste del transporte es de aplaudir. Pero, señorías, para hacer atractivo el transporte público regular de viajeros por carretera, no solo es necesario actuar sobre el coste del billete, también es necesario permitir una oferta de calidad, que garantice alcanzar mayores niveles de accesibilidad con menos consumo de infraestructura, porque esto es un elemento indispensable para conseguir avances en materia de sostenibilidad, de movilidad sostenible. Y además, también quiero decir que no solo es necesario actuar o intervenir sobre el transporte regular de viajeros, también es necesario propiciar una oferta de transporte público discrecional, tanto de viajeros como de mercancías, que fomente la competitividad y la profesionalidad del sector y que permita garantizar la calidad de los servicios. Proponemos, además, por último, aunque no es la última propuesta de resolución que hacemos, pues el que se lleve a cabo un plan canario de fomento de la bicicleta como modo alternativo del transporte, un modo además que no es contaminante. Este plan de la bicicleta lo llevamos planteando desde hace un año y pico. De momento no se ha puesto en marcha o el Gobierno no se ha puesto a ello y lo que pediríamos es que lo haga de manera urgente. Por último, y respecto a lo que se refiere al territorio y al medio ambiente, 5 propuestas de resolución. 5 propuestas, pero 2 fundamentales que son a las que me voy a referir. La primera es que desde Nueva Canarias hacemos un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios representados en esta Cámara para acometer una profunda revisión de la Ley del Suelo y de la Ley de las Islas Verdes. E insistimos en esto porque continuamos convencidos de que la protección de nuestro territorio, de los recursos naturales y de la biodiversidad canaria es imprescindible para el desarrollo sostenible de nuestro archipiélago. Y entendemos también que la ley de suelo, la ley actual, y de la misma manera que la ley de las Islas Verdes, propician el desarrollismo y no un desarrollo sostenible.
La segunda propuesta fundamental respecto, en este caso, a medio ambiente, demandamos al Gobierno de Canarias acometer con urgencia la elaboración de una estrategia canaria de adaptación y mitigación del cambio climático, en la que se reflejen objetivos generales específicos, calendarios, indicadores de seguimiento, presupuesto y, además, el modo en que el Gobierno de Canarias va a propiciar la imprescindible participación de las instituciones, de las administraciones, de las universidades, de las entidades científicas, de los colectivos y de la ciudadanía en general en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, proponemos que el Gobierno de Canarias presente en este Parlamento para su debate un proyecto de ley canaria del cambio climático que permita la defensa de los intereses canarios frente a la amenaza global que significa este cambio climático. Yo ahora le voy a dejar paso a mi compañero Luis Campos. Solo decir, para terminar, que de las 755 propuestas presentadas, nosotros vamos a apoyar el 99,6% de ellas. Visto lo dicho por los demás, está claro que hemos sido el grupo más generoso en la aceptación de propuestas del resto de los grupos. Solamente vamos a rechazar 16 y nos abstendremos en 7. Muchas gracias.